Hola, ¿qué tal? Aquí de nuevo estoy presentando lo que es la actividad final, la actividad integradora. Abarcaremos algunos temas como son introducción al CPU, lo que son también la BIOS, la CMOS, entre algunos otros. Pues bueno, pues comencemos. BIOS y CMOS sería uno de nuestros primeros temas que vamos a abordar. ¿Qué es la BIOS? El BIOS es un programa incorporado en los equipos informáticos que inicia el sistema operativo cuando se enciende el equipo. También se denomina FileRAM del sistema. El BIOS forma parte del hardware del equipo y es independiente del sistema operativo. Realiza el test de memoria RAM y comprueba qué dispositivos, como por ejemplo los discos duros, están conectados. Características de la BIOS. Es una parte esencial del hardware que es totalmente configurable y es de donde se controlan los procesos del flujo de información en el bus de ordenador entre el sistema operativo y los demás periféricos. Proporciona la comunicación de bajo nivel, el funcionamiento y configuración del hardware del sistema. Está escrito en lenguaje ensamblador. El primer uso del término BIOS se dio en el sistema operativo CP/M y describe la parte de CP/M que se ejecutaba durante el arranque y que iba unida directamente al hardware. Funcionamiento. Cuando se enciende o restablece un sistema operativo, el BIOS realiza un inventario del hardware conectado al ordenador y efectúa un diagnóstico llamado prueba automática de encendido, POST, Power On Sleep Test, para comprobar que el equipo funciona correctamente. Configuraciones de la BIOS. En el menú de configuraciones de la BIOS se puede seleccionar los dispositivos que comprobar, así como su orden en busca de un sistema operativo arrancable. La selección posible incluye los discos duros internos, las unidades de CD, DVD-ROM y dispositivos de almacenamiento USB como dispositivos USB o discos duros externos USB. Los sistemas modernos también existen la posibilidad de activar el arranque para red mediante PXE. Acceder a la BIOS del equipo. Los procedimientos pueden variar dependiendo del fabricante de la BIOS. Normalmente se debe presionar una tecla como F12, F2, Supreme, X o una combinación de teclas como es Control Alt más S, Control Alt más X, Control Alt más INS, independientemente después de encender el equipo y antes de que se inicie el sistema operativo. ¿Qué es la CMOS? Normalmente semiconductor complementario de óxido de metal o CMOS. Se refiere a un chip de memoria que está alimentado en el equipo con batería, donde se almacena información del proceso de inicio, el sistema básico de entrada y salida, o sea la BIOS. El equipo usa esta información al encender el equipo. Características. La familia lógica tiene una serie de ventajas que le hacen superior a otras en la fabricación de circuitos integrados digitales. El bajo consumo de potencia estática gracias a la alta impedancia de entrada de los transistores de tipo MOSFET, ya que en estado de reposo un circuito CMOS solo experimentará corrientes parásitas. Esto es debido a que en ninguno de los dos estados lógicos existe un camino directo entre la fuente de alimentación y el terminal de tierra, por lo que es lo mismo, uno de los dos transistores que forman el inverso CMOS básico se encuentra en la región de corte en estado estacionario. Gracias a su característica regenerativo, los circuitos CMOS son robustos frente a ruido o degradación de señal debido a la impedancia del metal de interconexión. Los circuitos CMOS son sencillos de diseñar. La tecnología de fabricación está muy desarrollada y es posible conseguir densidades de integración muy altas a un precio mucho menor que otras tecnologías.
Funcionamiento. El CMOS es un chip alimentado por batería que almacena información sobre el ordenador cuando el ordenador está apagado. Almacena los ajustes de configuración de la BIOS, como el orden de secuencia de inicio, las preferencias del disco duro, la fecha y la hora. El CMOS es hardware y el BIOS es el software. El BIOS y CMOS trabajan juntos. El bus de datos. Buses de datos. El bus es la vía de comunicación para los datos y señales de control en la estructura de una computadora entre la CPU y los diferentes órganos que se deben poner. Si se tratan de las pistas o cintas de cobre impresas en la placa principal, se llama bus del sistema. Es una serie de cables que funcionan cargando datos en la memoria para transportarlos a la unidad central de procesamiento o CPU. Características. El bus está formado básicamente por tres: bus de datos, bus de dirección y bus de control. El bus de datos es el encargado de transmitir los caracteres. El bus de dirección es el encargado de direccionar los datos a su origen-destino. El bus de control es el encargado de conducir las señales IRQ de solicitud de interrupción que hacen los dispositivos al microprocesador. Bus de espaciación. Se le llama al conjunto de líneas eléctricas y circuitos electrónicos de control encargados de conectar al bus del sistema de la tarjeta madre con los buses de dispositivos de accesorios, tal como una tarjeta controladora de disco, una tarjeta de video o el módem. Características. Un bus se caracteriza por la cantidad de información que se transfiere en forma simultánea. Este volumen se expresa en bits y corresponde al número de líneas físicas mediante las cuales se envía información de forma simultánea. Un cable plano de 32 hilos permite la transmisión de 32 bits en paralelo. El término de ancho se utiliza para designar el número de bits que un bus puede transmitir simultáneamente. La velocidad del bus se define a través de su frecuencia, que se expresa en hercios o hertz, es decir, el número de paquetes de datos que pueden ser enviados o recibidos por segundo. Cada vez que se envía o reciben estos datos podemos hablar de un ciclo. De esta manera es posible hallar la velocidad de transferencia máxima del bus, la cantidad de datos que puede transportar por una unidad de tiempo al multiplicar su ancho por la frecuencia. Arquitectura. Como podemos ver, del lado izquierdo tenemos un pequeño diagrama que muestra la arquitectura de los buses, donde están representados los tres tipos: bus de dirección, bus de control y bus de datos. En la arquitectura de computadores, el bus es el sistema digital que transfiere datos entre los componentes de un ordenador o entre ordenadores. Está formado por cables o pistas en un circuito impreso, dispositivos como resistor y condensador eléctrico, además de circuitos integrados en los primeros computadores. Algunas formas de bus son el Hypertransport o HT o el Front Side Bus. Hypertransport o HT, también conocido como Lighton Data Transport (LTD), es una tecnología de comunicaciones direccional que funciona tanto en series como en paralelo y que ofrece un gran ancho de banda de conexión punto a punto de baja latencia. Se publicó el 2 de abril de 2001. Esta tecnología se aplica en la comunicación entre chips de un circuito integrado, ofreciendo un enlace avanzado de alta velocidad y alto desempeño. Es una conexión universal que está diseñado para reducir el número de bus dentro de un sistema, suministrando un enlace de alto rendimiento a las aplicaciones incorporadas y facilitando sistemas de multiprocesamiento altamente escalables. Tecnología Front Side Bus. El Front Side Bus, también conocido por sus acrónimos FSB, del idioma inglés literalmente bus de la parte frontal, es el tipo de bus usado como bus principal en algunos de los microprocesadores de la marca Intel para comunicarse en el circuito integrado auxiliar. Ese bus incluye señales de datos, direcciones y control, así como señales de reloj que sincronizan su funcionamiento en los nuevos procesadores de Intel y ese tiempo en los de Advanced Micro Device. Se usan otros tipos de buses como el Intel Kickback, Interconnect y el Hypertransport, respectivamente.
Funcionamiento de luz. Permitir la conexión lógica entre distintos subsistemas de un sistema digital, enviando datos entre dispositivos de distintos órdenes, desde dentro de los mismos circuitos integrados hasta equipos digitales completos que forman parte de sus supercomputadoras. La mayoría de los buses están basados en conductores metálicos por los cuales se transmiten señales eléctricas que son enviadas y recibidas con la ayuda de integrados que poseen una interfaz del bus dado y encargan de manejar las señales y entregarlas con datos útiles. Los buses definen su capacidad de acuerdo a la frecuencia máxima de envío y el ancho de los datos Tipos de buses en la tarjeta madre. La placa madre es la tarjeta más grande que se puede visualizar dentro de una PC y la más importante. Dentro de esta placa, los buses de datos comúnmente llamados ranuras de expansión, ocupan gran parte de las mismas. Buses ISA. Industry Standard Architecture. Arquitectura industrial extendida. Las primeras computadoras estaban equipadas con ranuras de 8 bits que para la velocidad de aquellos días era suficiente. Buses MCA. A medida que los procesadores aumentaron su velocidad, los buses ISA debieron mantener su velocidad para permanecer dentro del estándar. Buses EISA. Arquitectura estándar industrial extendida. Tiene características de la ISA en cuanto a su compatibilidad, pero con la velocidad de MSA, es decir, de 32 bits. Buses VESA. Video Electronic Standard Associated. Son una extensión de ISA. También incluyen toda la tecnología de ISA, funcional al ritmo del microprocesador y permitiendo la transferencia de datos sin necesidad de que estos intervengan. Bus PCI. Interconexión a componentes perimetrales. Es de características similares a la VESA, pero se efectúa por intermedio de un chip adicional que simplifica y suprime las limitaciones de la conexión directa. Bus AGP. Advanced Graphic Port. Puerto avanzado de gráficos. Se trata de un nuevo sistema para conectar periféricos en la placa base del PC, es decir, de un nuevo bus por el que van datos del microprocesador al periférico. Card Bus y PC. Comúnmente PCMCIA. Las computadoras portátiles tienen dos slots para adaptarse del credit card. Esta interfaz fue llamada PCMSIA, hoy también se conoce como PC Card. Introducción a los CPUs. El CPU. La unidad central de procesamiento, del inglés Central Processing Unit, CPU, o procesador, es el componente principal del ordenador y otros dispositivos programables. Interpreta las instrucciones contenidas en los programas y procesa los datos. Es la unidad donde se ejecutan las instrucciones de los programas y se controla el funcionamiento de los distintos componentes del ordenador. ¿Cómo funciona el CPU? El funcionamiento de un procesador está dado por 4 fases. Durante la primera fase, el procesador se encarga de cargar el código desde la memoria. Se leen los datos que deben ser procesados posteriormente. En esta primera fase se encuentra un problema común en la arquitectura de los procesadores, y es que hay un máximo de datos que pueden ser leídos por periodo de tiempo y suelen ser inferiores a los que pueden ser procesados, por lo que hay una especie de efecto del pico de la botella que en la actualidad se trata de solventar aplicando el multicanal y cachés. En la segunda fase ocurre la primera etapa del procesamiento como tal, y la información leída de la primera fase es almacenada siguiendo un juego de instrucciones. Dentro de los datos leídos habrá fracciones
descriptadas para el set de instrucciones que indican qué se debe hacer con el resto de la información. A continuación viene la fase que continúa con el procesamiento franco y se encarga de ejecutar las instrucciones tomadas decodificadas dentro de la secuencia fase. Por último, el proceso concluye con una fase de escritura, donde de nuevo la información se carga, solo que esta vez desde el procesador hasta la memoria. En algunos casos la información puede ser cargada a memoria del procesador para ser reutilizada posteriormente, pero una vez terminado el procedimiento de la obra en particular, los datos siempre terminan siendo escritos en la memoria principal, en donde luego pueden ser escritos en la unidad de almacenamiento o no, dependiendo de la aplicación. Memorias caché del CPU. Una memoria es una memoria en la que se almacenan una serie de datos para su rápido acceso. La memoria caché contenida dentro de un CPU está más cercana que la memoria RAM o memoria principal de la computadora, y es por esta razón que mejora la capacidad del procesador del procesamiento del mismo. Tipos de memoria caché: memorias de nivel 1, de nivel 2 y de nivel 3. Memoria caché de primer nivel o L1. Esta caché está integrada en el núcleo del procesador, trabajando a la misma velocidad que este. La cantidad de memoria caché L1 varía de un procesador a otro, estando normalmente entre los 64 kilobits y los 256 kilobits. Esta memoria suele a su vez estar dividida en dos partes, dedicadas a una para instrucciones y otra para datos. Memoria caché de segundo nivel o L2 suele ser mucho mayor y unificada, por ejemplo de 256 a 512 kilobits. La función de la memoria caché L2 es leer constantemente cantidades de datos ligeramente mayores de la memoria RAM para que estén disponibles para la memoria caché L1. Las actuales memorias L2 suelen estar dentro del chip del procesador. Esto se ha integrado y por ello funciona mucho mejor en relación con la memoria caché L1 y el núcleo procesador. La L2 no es tan rápida como la L1, pero sigue siendo mucho más rápida que la memoria RAM normal. La L2 utiliza gran parte del lado del chip, ya que se necesitan millones de transistores para formar una memoria caché grande. Esta se crea utilizando SRAM RAM static en oposición a la RAM normal, que es dinámica de RAM. Memoria caché de tercer nivel o L3. Es un tipo de memoria caché más lenta que la L2, muy poco utilizada en la actualidad. En un principio esta caché estaba incorporada a la placa base, no al procesador, y su velocidad de acceso era bastante más lenta que una caché de nivel 2 o 1, ya que si bien sigue siendo una memoria de gran rapidez, depende de la comunicación entre el procesador y la placa base. Arquitectura del CPU. El CPU puede dividirse funcionalmente en tres subunidades: la unidad de control, dedicada a los ciclos de búsqueda y ejecución; la unidad aritmética lógica, que desempeña funciones aritméticas como por ejemplo suma y resta; de lógica, por ejemplo OR; y un conjunto de registros medidos al almacenamiento de datos en la CPU y a ciertas funciones de control. Reloj. El microprocesador se conecta a un circuito normalmente basado en un cristal de cuarzo, capaz de generar pulsos a un ritmo constante, de modo que genera varios ciclos o pulsos en un segundo. El reloj es la señal utilizada para sincronizar las cosas dentro de una computadora. Todos los tiempos se miden en términos de ciclo. Modos operacionales del CPU. Existe el modo real y el modo protegido. El modo real es un modo de operación del 8028.6 y posteriores CPUs compatibles de la arquitectura x86. El modo real está caracterizado por 20 bits de espacio de direcciones segmentando, significando que solamente se pueden direccionar 1 megabits de memoria.
acceso directo del software a la rutina de la BIOS y el hardware periférico, y no tiene conceptos de protección de memoria o multitarea a nivel de hardware. El modo protegido es un modo operacional de los CPUs compatibles x86 de la serie 80286 y posteriores. El modo protegido tiene un número de nuevas características diseñadas para mejorar las multitareas y la estabilidad del sistema, como protección de memoria y soporte del hardware para memoria virtual, así como de conmutación de tareas. Diferencias. El modo protegido permite al sistema operativo utilizar características como memoria virtual, paginación y multitareas. Todas las CPUs de la serie 80286 y posteriores empiezan en modo real al encender el computador. La arquitectura 286 introduce el modo protegido, permitiendo, entre otras cosas, la protección de la memoria a niveles del hardware. El modo protegido requiere instrucciones de software adicionales no necesarias previamente, puesto que una especificación de diseño primaria de los microprocesadores x86 es que sean completamente compatibles hacia atrás con el software escrito para todos los chips x86. Antes de ellos el chip 286 fue hecho para iniciarse en modo real. Los sistemas operativos 2, MS2, DR2, etc. trabajan en modo real. Bueno, pues esto ha sido todo de mi parte. Me despido, soy Freddy Ortega Hernández. Fue un gusto haber presentado esta actividad. Hasta luego.